Buenos días, hermanos. El Señor continúe bendiciéndoles, llenándoles de su gozo y tomándoles en su presencia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestra reflexión acerca de la santidad de Dios, pero hoy vamos a ver lo que tiene que ver con nuestra santidad debido a la santidad majestuosa, sublime y grande de Él. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Vamos a estar en Isaías, capítulo 1, del versículo 6 al 10. Estamos llamados a una vida santa. Y 1 Pedro 1:15 dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Y el propósito de esta mañana, de nuestra reflexión, radica en que usted y yo podamos reconocer, que usted y yo podamos reconocer nuestra necesidad de vivir en santidad en cada área de nuestra vida. Así que, mi hermano, yo creo que para esto tenemos que prestar nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón y intencionalmente escuchar, activamente escuchar lo que Dios quiere decirnos. Porque de Él nada que no sea sublime, grande, perfecto, viene y sale de Él. Así que vamos a orar entonces para poner este tiempo y continuar delante de su presencia, para que podamos reconocer nuestra necesidad, como dije, de vivir en santidad y salir de aquí con un nuevo propósito, una nueva mente, un nuevo corazón. Vamos a orar. Qué hermoso que eres, Señor. Qué alto y sublime. Qué grande en tus hechos, en las obras de tus manos. Qué grande, Señor, en todos tus atributos, en tu amor, en tu misericordia. Qué espectacular e insondable, Señor, son tus conocimientos, tus pensamientos, tus caminos. Señor, en esta mañana tómanos, Señor, para que podamos comprender y ver tu altura, Señor, ver tu santidad. Y poder ver también, Señor, nuestra pequeñez. Para que nos aboquemos, oh Dios, a vivir vidas santas de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. Así que haznos enseñables en esta mañana. Toma nuestros pensamientos que estén en ti, para ti y por ti. Y anula, Señor, todo lo que yo soy como persona. Y habla tú, oh Dios, a nuestros corazones. Conmuévenos, Señor, en esta mañana. Asómbranos en tu santidad. Tócanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Voy a leer rápidamente el libro de Isaías como un repaso, la porción que nos corresponde en esta mañana, que tocamos el domingo pasado, y lo leo rápidamente para los que no estuvieron el domingo pasado. Isaías 1, del 1 al 8 podría ser. Y dice así: en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, al Señor sentado en un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Qué visión más hermosa, más grande. El domingo pasado reflexionamos sobre la santidad de Dios. Casualmente en este pasaje, basándonos en este texto, y vimos que la santidad de Dios es perfectamente absoluta. Es incomprensible, es inmensurable su santidad. Que Dios es diferente a cualquier otro, no hay otro como Él, no hay punto de comparación para poder comparar la santidad de Dios y decir: sí, Él es santo, porque comparado ¿con qué? Él es santo en esencia, en todo su ser. Su santidad es la esencia de ese aspecto. Es diferente. Yo creo que la mejor palabra para definirlo es que en su santidad Él es apartado, está fuera de. Yo sé que nuestra mente finita no puede captar, ni nuestro corazón, ni nada de nuestro ser puede captar esa inmensidad. Su propio ser está completamente ausente de todo vestigio de pecado. No podemos esperar en Él absolutamente ningún error, ninguna falla. Él es grande. Está por encima de cualquier otra cosa y nadie puede compararse con Él. Su amor es amor santo, su misericordia es santa también. E incluso su ira y su furor son una ira y un furor santos, porque Él es santo, santo, santo. ¿Cómo puede venir de Él ira que no sea santa, que no sea perfecta? ¿Cómo puede venir de Él amor que no sea perfecto y completo para nosotros? Porque Él es santo, santo. Yo quisiera llamar su atención, porque quisiera dar un ejemplo, una ilustración. Todos conocemos, creo la mayoría acá, lo que es un eje. Un eje es una pieza metálica, normalmente cilíndrica, un tubo
pero integral, sobre el cual hace que giren muchas cosas, otras piezas, ruedas, poleas. Ese es el eje que da sentido norte a las cosas que giran, que están, que dependen de ese centro. Y yo creo que lo que más me llamó la atención a mí y ilustró este sentido es nuestra galaxia. Está el Sol con todo su poder, y el Sol ejerce un campo magnético que atrae, que mantiene cerca a todos los planetas, que no permite, no deja que se alejen, nos mantiene cerca, nos atrae con su campo magnético. Está su luz también. No tendríamos vida aquí en la Tierra sin la luz que da el Sol, y sin su calor tampoco. Nuestros antepasados indígenas creían que el Sol era Dios, porque veían en él todo lo que necesitaban para su vida. Igualmente, la santidad de Dios debe ser ese eje que da sentido y dirección a nuestra vida. Como cristianos, asimismo, debemos vivir y funcionar en santidad con propósito. Me tocó cómo abrió Javier hoy nuestro culto. Lo abrió en el sentido de que nos hemos reunido en esta mañana aquí, pero está abierto siempre en nuestro comportamiento delante del Señor en una vida en santidad. Quiero dar un contexto pequeño acerca del tema del texto que nos toca hoy. Y quiero mencionar que el ministerio de Isaías, el profeta que menciona acá, se inicia desde un punto de vista humano en la peor época posible. Era el peor momento para este gran profeta reconocido, grande en su época. Además que su ministerio no sería reconocido ni considerado exitoso. No tenía una tarea fácil por delante. Se vio envuelto en esto, en su recibimiento, con una recepción fría, no aceptada. Él y su mensaje serían rechazados. Reflexione mientras. Dijera, mastique su hermosura. Mi condición, mi respuesta a él. Hay una pregunta que yo quiero hacer y es, ¿qué necesitó Isaías para tener una perspectiva apropiada? ¿Y qué le dio resistencia para perseverar en tan duros momentos? Le pregunto yo, ¿qué necesitamos nosotros también, usted y yo, para tener una respuesta y una visión clara para nuestra vida de santidad? ¿Qué necesitamos? Isaías encontró algo, vio algo con sus ojos. La respuesta fue una visión de la santidad de Dios. Y usted y yo no podemos vivir en santidad si no tenemos una visión de la santidad de Dios. No hay parámetro en base a qué
a lo subjetivo de este mundo. Él es el eje, Él es el norte para vivir nosotros en santidad. Si Él es así de grande, así de hermoso, y yo soy su hijo, usted su hijo e hija, debemos asimilarnos a Él, debemos ser semejantes a Él. Isaías 6 dice, y vi yo al Señor. ¿Saben? Cada minuto, cada segundo de mi vida, yo debo ver al Señor. No debo descuidar, no debo desperdiciar, descartar, ignorar la santidad de Dios para guiarme en cada segundo de mi vida. Quiero que veamos un primer punto. La santidad de Dios debe ser, como el ejemplo que di, el eje que da sentido a nuestra vida. Es la norma, es el patrón, es el modelo, es la guía, es el camino. No hay otro. La iglesia se ha desviado porque hemos cogido modelos que no han sido Él y su santidad. Hemos vivido según lo que yo creo, según lo que yo pienso. Y yo y usted no podemos girar alrededor de Él, adorarle, vivir en otra condición que no sea en santidad. No tenemos idea de la gravedad en la que hemos incurrido cada segundo y cada día de nuestra vida delante de un Dios santo, y somos su pueblo, su iglesia, sus hijos, nada parecidos a Él. Porque no hemos comprendido que para estar y girar y adorarle y vivir y leer su palabra, tenemos que hacerlo en santidad de vida. Esto nos lleva a preguntarnos, y entonces, ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser santo? ¿Qué idea tiene usted de santo? ¿O tener que ponerme una túnica morada? Que pongan nuestras fotos alrededor de toda la iglesia en un arquito bien bonito. ¿Cuál es nuestra idea, nuestra concepción de santidad? Cuando Dios le dijo a Israel que fuera santo, en Levítico 11:19, le estaba indicando que se diferenciaran de las demás naciones, dándoles reglamentos específicos. Estos que nosotros ignoramos, estos que nosotros muchas veces no valoramos y decimos no son inspirados. A mí no me parece, yo lo entiendo así. ¿Usted se ha puesto a pensar en la gravedad de nuestro pecado? Palabra santa de Dios, y nosotros aún así la cuestionamos. No es que no debemos investigar, pero la cuestionamos en nuestro corazón. Y voy a sacar mi propia versión. Especulaciones 5:28, Conjeturas 3:33, Segunda de Daniel. Tenía el pueblo de Israel que vivir diferente. Vean lo que dice Levítico 19:1 y 2. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla
a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, oiga mi hermano, ponga atención especial, abra su corazón, diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel debía identificarse por su manera de vivir, por su santidad. Debía ser reconocido por la forma en que vivía, por la forma en que contestaba, por la forma en que pensaba, por la forma en que amaba. Recuerdo una vez en Roma y queríamos ir a conocer el Coliseo. Y estábamos en excursión y dije yo los llevo. No conocía ahí, pero aquí tengo el plano. Sí, y llegamos al Coliseo, yo los guié. Entre ellos estaban mi cuñado y mi cuñada. Yo los guié. La gente de Italia, de ahí, de esa zona de Roma, no nos identificó como otra cosa más que como turistas, caminando por las calles, con un mapa. No teníamos el celular ni la tecnología. Son turistas, así nos veían. ¿Cómo nos ven a nosotros? Son cristianos, pero ¿qué clase de cristianos son? ¿Saben qué me identificó a mí como guía de mis compañeros costarricenses? Una rama que cogí. Y entonces la levanté así, la rama. Sigan por si el tumulto no me ven, vean la rama. Ahí sí, yo vi donde los carros se detenían y veían a ese payaso. Está haciendo la de un guía con su banderita y su antenita telescópica. Dios quería que Israel se identificara. Pero ¿cómo nos vamos a identificar nosotros si no es viviendo en santidad? De verdad, mi hermano. No es llevando una Biblia, no es diciendo amén, gloria a Dios, Dios te bendiga. Es viviendo en lo secreto, en público, delante de Él, en santidad. Dios separó a esta nación de todas las demás y dijo, son mi pueblo especial, por lo tanto, recibieron normas para su vida, para que vivieran, que el mundo supiera que le pertenecía. Oiga, qué belleza, que el mundo reconozca de quiénes son. No de la iglesia de Aarón, de Daniel o de cualquier otro. Le pertenecemos a Él. Dios no nos llama a ser perfectos, hermano, así que no se me asuste. Conmuévase y avergüéncese, pero Dios no nos llamó a ser perfectos, sino a ser diferentes, distintos en este mundo. Y yo me pregunto otra vez, ¿cuán distinto soy yo? ¿Cuán distinto es usted en este mundo? Cuando usted camina, cuando usted trabaja, cuando usted ministra en su hogar, con qué amor, con qué palabras suaves, pero llenas de autoridad, habla a sus hijos. Con qué amor ve a su esposa y a su esposo. Con qué disposición hace lo peor de la casa, sacar basura, lo que usted quiera. Pero qué gobierna, qué es el eje de su vida. ¿Alrededor de qué usted se mueve y yo me muevo? Yo aquí veo una aplicación, algo que debemos tomar en cuenta. Y significa, y me lleva a mí a que yo debo cambiar todo aquello que me está gobernando hasta hoy. Que no está centrado en la santidad de Dios. Todo lo que yo hago, donde Él no está presente. Mis decisiones, mis pensamientos. Lo que digo con mi lengua, que saca y revela lo que hay en mi corazón.
Así que no podemos ser indiferentes. Debemos, como Isaías nos enseña, lo alto y sublime de Él y lo pequeño y profundo y horroroso de mi pecado. Así que, en repaso, la santidad de Dios debe ser el eje que da sentido a nuestra vida. Pero pasemos al punto 2. La santidad de Dios no solamente es el eje, sino que provee el único medio fiable, confiable, seguro para conocernos a nosotros mismos. ¿A dónde va a ir usted para saber cómo es usted? ¿De un profesional que le va a decir lo importante en su vida es que usted se sienta bien? ¿O va a ir a la palabra? Va a ser la santidad de Dios la que muestra lo que es usted y lo que no es. Y yo también. Veamos la respuesta de Isaías a esta impresionante visión de la gloria y santidad de Dios. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Se apodera de él un sentimiento de fatalidad. Con la visión que él tuvo, él no dijo, ¿vieron? Hey, profetas, ¿vieron lo que Dios me reveló a mí? Es que yo vengo de buena familia, de buenos recursos, soy el profeta de los profetas. Y no es a cualquiera que Dios le revela. Él no vio eso. Tampoco dice, vieran que, yo quiero explicarles de la visión que vi. Vieran, y le empieza a dar lujo de detalles, la explica. Pero no vemos el asombro ni el impacto, lo vemos en lo que él pudo ver de sí mismo, donde dijo su pecado, ay de mí. Su reacción fue de miedo, de asombro. Fue una visión clara de quién era él, de su pecado y su necesidad personal. ¿Sabe usted? Usted y yo en esta mañana necesitamos eso. Perdone si hiero alguna susceptibilidad, pero creo que no. Porque no hay uno solo aquí, delante de la grandeza de nuestro Dios, que en un minuto, en un segundo, en un nanosegundo de nuestra vida, no le ofendamos con un pensamiento, con un deseo, con una palabra, con una actitud. Y el enemigo quiere decir, no seas tan exagerado, Daniel. ¿Por qué dices eso? Si tienes hambre, convierte las piedras en pan. Nada pasa. Fue una visión clara que mostró su necesidad. Saben, solo delante de Dios, nosotros de su santidad vamos a saber quiénes somos. Si no nos exponemos a la santidad de Dios, nos veremos a nosotros mismos justos, sabios, más fuertes de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos. Viviremos como que si no hubiese Dios. Hermano, ¿acaso no es así como hemos vivido? Perdóneme. Usted oró para comprar el carro, que Dios le indicara la mejor agencia. ¿Para qué oramos? ¿En qué cosas tomamos en cuenta a Dios? Nuestro parámetro de vida será el mundo si Él no está presente. Será lo que yo piense y crea de mí mismo. Lo que otros digan, yo voy a tratar de
de complacer, de ser agradable a otros. Esos son nuestros parámetros, lo que piensen de mí. Pero la santidad de Dios proviene y provee el único medio confiable para conocernos a nosotros mismos. Su opinión y la mía serán siempre subjetivas. Es Él, es el parámetro de su grandeza, de su hermosura, que me va a tener a mí siempre alerta, siempre en trabajo, siempre de pie, siempre en búsqueda, siempre rechazando y viendo lo mío como pecaminoso, como lo que es. Sí. Dijo Isaías, un hombre inmundo de labios. Es la forma de resumir la depravación del pecado. Usted y yo necesitamos mayor evidencia. No necesitamos mayor evidencia de nuestro pecado que lo que ya hay en nuestro corazón y sale de nuestra boca. Y solo delante de Él veremos esa diferencia, nuestra pequeñez. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso David dijo, Señor, examíname tú y ve si hay en mi camino de perversidad. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y actitudes son la evidencia constante de que merecemos la ira de Dios. Pero somos salvos de ella solo por la gracia expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia hemos visto su santidad, que ha revelado lo que somos y lo que necesitamos. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Yo creo que, hermano y hermana, si queremos evaluar nuestra espiritualidad, nuestra moral y nuestros pensamientos y acciones, debemos poner todo eso delante y a la luz escudriñadora de la santidad de Dios. Así que vimos entonces el primer punto, que Dios debe ser el eje, y ahora que Él provee el único medio fiable para conocernos a nosotros mismos. Pero hay un tercer punto también. La santidad de Dios nos confronta con la pecaminosidad de nuestro pecado. La santidad de Dios hace que podamos ver la gravedad la consecuencia. Inclusive si usted, mi hermano, ahora o hermana, está aburrido, si está pensando en otras cosas, ahí tiene una muestra. Ahí tiene una muestra que la santidad de Dios no nos está impactando. Es delante de Él que estamos en su presencia santa. Y Él quiere impregnarnos, llenarnos. Véanme y sean como yo. Yo he dado los recursos, yo he dado la fuerza, los he empoderado. Yo estoy por ustedes. El que empezó la buena obra la finalizará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Porque Él es el que hace que podamos querer y hacer las cosas. Lo que le pasó a Isaías, que lo confrontó la visión, fue de soy muerto. Realmente me redujo a impotencia. Mostró mi incapacidad. Vieran qué montón de ciegos tuve yo cuando yo era niño. Decían, ay Danielito, usted tan bueno. Qué ciegos. Ahora yo veo, digo, Señor, ay de mí.
pero gracias porque tú has levantado mi cabeza. Tú me has vestido con vestiduras blancas. Pero debo vivir, funcionar, trabajar, en buscar día a día, segundo a segundo, la santidad de Dios. Traer contentamiento al corazón de Dios con mis actitudes, con mi vida. El pecado es engañoso y nos ciega. Por eso la santidad de Dios nos confronta con él. Y se presenta como algo que no es pecaminoso. El pecado no siempre nos parece pecaminoso. Muchas veces parece agradable y placentero, pero es peligroso y destructivo. El placer del momento nos domina y no pensamos en la horrenda transgresión moral, espiritual del momento. Lo vemos con el ejemplo de David. El poder seductor de la tentación está en distraernos con placer para que no veamos el peligro del pecado. Y mi hermano, yo quiero que preste especial atención a este punto en cuanto a que la santidad de Dios nos enfrenta al pecado. Preste atención. La pecaminosidad del pecado está en su verticalidad, no en su horizontalidad. Es cierto que cuando yo peco contra mí, me arruino, perjudico a otras personas cerca de mí, lo que me rodea, la iglesia, todo lo que usted quiera. Y ese ha sido el problema que yo creo y nosotros creemos, que hemos estado pecando contra todo lo que es horizontal, contra todos los que me rodean. Mi querida esposa, perdóneme. Mi hijo, perdóneme. Actué con ira, perdóneme. Sí, pero nuestro pecado, la verdadera efecto es contra Dios. Por eso no dejamos de pecar. Por eso somos blandos ante el pecado. El Salmo 51:4, David dice, y acierta con estas palabras: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mire, hermano, no le conmueve que su pecado no fue contra nadie más que contra Dios, que Dios a su Hijo, que nos ama eterna y profundamente. Mire, hermano, si usted no está sintiendo nada en este momento, yo le invito a que busque un tiempo con el Señor para que Él le toque, para que Él me toque, para que mi vida sea gobernada por su santidad. Cada vez que yo peco, cada vez que usted peca, toma las riendas de su propia vida, desconociendo así la existencia de Dios, dando la espalda a un Dios santo. Cada pecado deja de lado lo que significa la santidad de Dios y deja de lado su mandato a ser como Él. ¿Es cierto? Yo no tengo que explicarlo. ¿Y qué podemos ver en este punto para nosotros? Saben, solo tendremos corazones que se quebranten por el pecado cuando reconozcamos la verticalidad de toda nuestra forma de vivir. Mientras usted vea para otro lado está bien. Estamos ignorando a Dios. Estamos pecando contra Él. Usted y yo.
Entonces, para dar una respuesta que debemos hacer, una aplicación, debemos tener un tiempo para reflexionar a solas sobre nuestra pecaminosidad. Hablar con Dios, mostrarnos en verdadero entendimiento y arrepentimiento, confesar todo a Él, cada cosa que venga a nuestra mente, cada recuerdo, y santificarnos en su palabra, porque es ahí, en su palabra, donde somos santificados. Lo que vemos nos conforma, lo que pensamos nos distrae, lo que sentimos nos engaña. Así que la santidad de Dios nos confronta con la pecaminosidad. Y veamos un último punto. La santidad de Dios, como una conclusión, un resumen, debe ser la búsqueda suprema de nuestra vida. Sed santos porque yo soy santo. Yo he visto a los niños cuando usted esconde algo y le da unas pistas, salen corriendo y lo vuelven a ver a uno para ver si están bien. Por aquí. ¿Se acuerdan de las palabras de mi nieta? Ya, papito. Aquí, papito. Ella quería ser hallada. Mi hermano, yo quiero, igual que usted, seamos hallados en la búsqueda de la santidad de Dios. Y quiero hacer unas preguntas para reflexión. ¿Para qué vive usted? ¿Para qué vivo yo? ¿Para qué vive? ¿Para qué vive? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a hacer lo que hacemos? Mi complacencia, mi deleite, mi satisfacción. Y muchas veces basado en cosas subjetivas, en algo que yo creo que es bueno, pero solamente yo creo que es bueno. ¿Qué es lo más valioso en nuestras vidas? ¿Qué buscamos como nuestra prioridad? ¿Es la santidad? La santidad no le va a permitir a usted casi pensar sin estar conectado el corazón al cerebro, sin estar en el eje que es quien nos guía, quien marca el norte, la fuerza, la velocidad, el silencio de rotación de la santidad de Dios. El apóstol Pedro señala la importancia de la santidad de Dios. Pedro nos dice que no solo estamos llamados a obedecer al Señor, sino a ser santos como Él es santo. Debe ser la norma para todo lo que pensamos, deseamos, decimos y hacemos. Este compromiso, mi hermano, de la búsqueda de la santidad de Dios debe ser nuestro valor supremo. No es su profesión, sí, estudie. No es su esposa, sí, ámela. No es su esposo, sí, respételo. No son sus hijos. No es su cuerpo, ni su salud, ni nada más. Todo eso sí. Pero la norma debe ser Él. La búsqueda nuestra diaria, constante, debe ser Él. Por eso no debemos despreciar el estar aquí en la iglesia, el estudiar su palabra, el reunirnos juntos en armonía, el estar en una continua adoración al Señor de señores, al grande de Israel, a nuestro Dios santo, santo, santo. Hoy en la mañana del desayuno, yo iba a hacer un comentario de mi esposa, no de aquí de la iglesia, de una persona de la calle. Y el santo, santo de Israel. Porque solo esa frecuencia tengo en mi radio. ¿Por qué quiere hacerla? Era para hacer ver al otro cómo es de malo y yo cómo soy de bueno.
El pecado está en que veo la paja y no veo mi viga. El pecado es pecado constantemente, mis hermanos. Aquí en la iglesia, nuestro juicio entre nosotros mismos. Y ahora terminamos, uy, qué mensaje más lindo, me sacó las lágrimas. Y mi hermano, vea, pero mira que yo leía cuando no está. Pecado, pecado, pecado. Tenemos que ir a Él. Tenemos que descansar en Él. Tenemos que rendirnos delante de Él. Tenemos que declararnos muertos, insuficientes, ante la presencia suficiente y grande de la santidad de nuestro Dios. Es en Él, es en Cristo, es en la vid que usted puede no producir, llevar fruto, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Es suyo, jamás usted lo lleva, el fruto del Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Por lo tanto, mi hermano, cuando buscamos ser santos como Dios es santo, nos comprometemos, escúcheme, a hacer del propósito de Dios nuestro propósito. Su casa, su carro, su vida, sus estudios, sus pensamientos, su esposo, su esposa. Todo. ¿Qué enseñanza nos deja este último punto? Las implicaciones prácticas de este llamado a la santidad son imposibles para cada uno de nosotros por nosotros mismos, ya que nos enfrenta con el pecado. Usted y yo no tenemos la capacidad para transformar nuestro corazón. No tenemos la habilidad independiente para escapar al pecado que todavía vive en nosotros, para controlar nuestros deseos y pensamientos. Este llamado simplemente confirma nuestra urgencia y necesidad de la gracia de Dios y de nuestra mirada activa de su santidad. Y buscar su gracia, que es lo único que nos da el poder para producir santidad en nosotros. Juan 17:17, el Señor dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y primera de Pedro, yo oigo a mi Padre diciendo, Daniel sea santo, porque yo su Padre soy santo. Iglesia sea santa, porque yo su Padre, su Señor, soy santo. No podemos coexistir como una iglesia que cree pero que no vive, que cree pero que no practica, que cree pero no cree, que cuestiona, que aminora el poder y la grandeza de Dios con su vida, con mi vida. Y mi hermano, este mensaje no es para que usted se sienta menos que cero, bajo cero, como dice mi esposa. Sí, es para que le duela, para que se avergüence, para que se conmueva, para que diga, ay de mí. Isaías es tocado por el Señor, como sé que el Señor nos está tocando en esta mañana. Y dice y responde, Señor, heme a mí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, tócame, Señor. Quiero vivir como hijo tuyo, como lo que yo soy, no para llegar a ser un hijo bueno, como lo que yo ya soy. La justificación nos declara justos, no nos hace justos, nos declara justos.
La santidad de Dios nos hace santos, nos cambia cuando somos enfrentados a su palabra. Su palabra no vuelve vacía y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Quiero terminar con mi conclusión. ¿Qué es entonces la santidad? En su forma más sencilla, la santidad se define como la separación del mundo. Así que acortar ombligos, cordones umbilicales. Y apartarnos, no solamente cortar con el mundo, sino apartarnos para Dios. Dios es santo y lo que se aplica a Dios tiene que aplicarse también a su pueblo. La santidad tiene la connotación de separación de las costumbres impías del mundo, con el fin de amar, servir y adorar a nuestro Dios. ¿Usted ha oído la palabra consagración, entrega? A mí nunca me ha gustado, me ha sonado como muy mística, pero sí. Yo quiero ser para Él nada más. Él quiere que su iglesia sea para Él. Que usted que escuchó, que yo que escuché, seamos para Él. No quién está a la par. ¿Qué dice que vi? No, yo. Yo estoy en primer lugar. Con mucho más razón he dicho y tengo que vivir lo que he proclamado. Y usted también, porque es cristiano, es hijo de Dios. Para poder disfrutar de Dios tenemos que vivir en santidad. La santidad no es una opción, es un imperativo, es una orden. Dios ordena, sed santos porque yo soy santo. Debemos ser hallados entonces siempre en santidad. Y tenemos Efesios 5:23, y con esto termino. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, mis hermanos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo en santidad. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Ahí donde usted está. Mire, mi hermano, hay tanto por lo cual usted debería correr la silla del vecino que tiene a un lado y postrarse. Pero no es una postura física. Mejor incline, doblegue y entregue su corazón a Él. Para que Él, ahora que usted permite, ahora que usted reconoce, Él pueda hacer su obra. Continuarla, la obra de santidad en cada uno de nosotros. Le doy unos minutos para que usted ore ahí delante del Señor. Yo quiero decirte otra vez, Señor, que tú eres lindo. Aún con la inmensidad de tu santidad, tuviste en cada uno de nosotros un templo para habitar. Conoces mi sentar, conoces nuestro sentar, conoces nuestro levantar. Conoces, Señor, la palabra antes de que sea emitida por nuestros labios. Señor, yo no viviría con una persona así, pero tu amor es tan grande que nos has separado, nos has llamado, nos has elegido. Padre, yo sé que tus palabras que hemos mencionado hoy no volverán vacías.
para lo cual fueron enviadas. Así que gracias, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.